Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de piel a cabeza. Hoy no tenemos la suerte de contar con Ana, la doctora Ana Molina, mi hermana, que ha tenido que ser baja, pero no os preocupéis porque vamos a grabar un episodio de alto nivel porque tenemos a alguien muy potente en el campo de la psiquiatría infantil. Pero antes de desvelaros quién es, os quiero leer un pequeño párrafo. Empieza así: fiebre, tos, dolor. Es fácil detectar la enfermedad en nuestros hijos cuando solo afecta al cuerpo, pero ¿y si es la mente la que sufre? ¿Somos capaces de percibir los síntomas de una depresión infantil? ¿Cómo distinguir un carácter inquieto como los resultados escolares de un problema de déficit de atención? ¿Y si come mal? ¿Puede sufrir un trastorno alimentario? ¿Es raro que un niño de 6 o 7 años presente un comportamiento obsesivo-compulsivo? ¿A partir de qué edad se diagnostica autismo? Bueno, pues así suena el libro de la doctora Núria Núñez, psiquiatra infantil, y el nombre de este libro es Los niños también se deprimen. Bienvenida, Núria. Hola Rosa, ¿qué tal? Tenía ya muchas ganas de aparecer por aquí. Ganar las nuestras. La verdad que llevábamos tiempo detrás de invitarte a este podcast. Luego ya sabes que a mi hermana y a mí nos cuesta un poco coordinar las fechas, ¿no? para poder grabar, y al final pensé, bueno, si Núria está escribiendo este maravilloso libro, lo que hay que hacer es esperar a que saque el libro y ya hacemos el podcast como Dios manda. Porque tengo que avisaros que soy la prologuista, tengo el honor de ser la prologuista del libro de Núria, que me hace especial ilusión. Sí, estaba clarísimo que el prólogo lo tenías que escribir tú, que has sido mi mentora en la divulgación, en las redes y en otros aspectos, ¿no? Así, la verdad es que me hizo mucha ilusión que me invitaras. Y como bien dices, es verdad que Núria dice que en muchos aspectos, porque hemos estado muy conectadas a lo largo de nuestra formación, durante la residencia, la especialización en psiquiatría, cuando acabamos la carrera de medicina, pues nosotras cogimos o dimos continuidad a una asociación de residentes de psiquiatría, la doctora Helen Trebau, que es buena amiga mía, y yo, y luego le pasamos el relevo a Núria Núñez, quien terminó de reavivar con excelencia esta asociación, porque la verdad es que después de que la cogierais vosotros fue un auténtico éxito, ¿no? Fue una explosión, realmente tuvo como más continuidad y nosotros le intentamos sacar a flote, pero vosotros la rematasteis. Sí, cogimos el testigo, vuestra experiencia, ¿no? Los consejos que nos disteis y con eso la verdad es que ha habido mucha continuidad, de lo que yo estoy más orgullosa de esa continuidad. Qué bien, qué proyecto más bonito. Y luego eso, pues ya nos hemos seguido viendo en redes sociales. Hacía falta, yo empecé hace ya ya por la pandemia, ya no sé, ya he perdido la cuenta. Y me acuerdo cuando me escribiste que ibas a empezar tú también y pensé, qué falta hace, porque no había casi, por no decir, yo no conocía ninguna psiquiatra infantil en redes, entonces me hizo mucha ilusión verte y lo que has crecido y la información tan valiosa que aportas, ¿no? a todos. Sí, la verdad es que meterme en ese mundillo fue complicado, pero bueno, también eso con tu guía y acompañamiento y viendo que era un nicho importante, pues parece que ha ido creciendo la cosa y bueno, que luego llamaron a la puerta con el libro. Sí, qué bien. Oye, y aprovecho para recordar, es que claro, hemos dicho que psiquiatría infantil porque de hecho desde hace un año ya ha salido oficialmente como una especialidad aparte de la psiquiatría general, es decir, que ahora ya después de acabar medicina, cuando uno quiere formarse como psiquiatra, coge o psiquiatría de adultos, que son 5 años, o psiquiatría infantil, que son también 5 años, ¿verdad? Eso es desde el 2023, creo que se puede hacer. Muy bien, bueno, Núria, te presento como Dios manda, que todavía no he hecho no he leído tu biografía, pero básicamente tú eres licenciada en Medicina por la Universidad de Cádiz, te especializaste en psiquiatría en el Hospital Universitario de Álava, premio final de residencia a la mejor trayectoria investigadora, cuenta con más de 10 años de experiencia en evaluación, diagnóstico y tratamiento de diversos trastornos mentales, emocionales y del comportamiento, especialmente trastorno por déficit de atención y hiperactividad, depresión, ansiedad, autismo, bipolaridad, así como trastornos de la conducta alimentaria, cuadros psicóticos, etcétera. Y ha trabajado en el Royal Children's Hospital de Melbourne, Australia. Por ahí también tenemos un nexo en común. Yo también tuve la oportunidad de rotar no en infantil, no en el de niños, pero en el Hospital General de Melbourne. Y luego también has trabajado en el Hospital Reina Sofía de Tudela y en el Hospital Ita Prisma en Zaragoza. En la actualidad trabajas principalmente en consulta privada y bueno, haces esta labor tan importante de divulgación a través de tu canal de redes sociales de doctora Núria Núñez-psiquiatra. ¿Es así? Nuria.Núñez-psiquiatra. Yo casi. contarlo.
te tengo tan presente y te veo todos los días que jamás miro tu cuenta y esta vez, pues claro, me ha pillado ahora aquí en frío. Y bueno, y ahora divulgación a través de este maravilloso libro, los niños también se deprimen. Os invito a que lo leáis porque la verdad que hace una revisión exhaustiva y detallada de los distintos trastornos y dificultades que nos podamos encontrar en estas edades, ¿no? Porque de hecho, si ya la salud mental es complicada para el adulto, a mí me parece especialmente complicada en el niño, ¿no? Porque no todo se manifiesta igual, es a veces, yo diría que a mi modo de ver, ¿no? Mucho más difícil de detectar ciertos cuadros y en edades tan delicadas, ¿no, Nuria? Sí, detectarlos y sobre todo cómo te aproximas, ¿no? Como no es lo mismo cómo le puedes preguntar las cosas a un adulto que a un adolescente que a un niño pequeñito. Y cómo tratas a la familia, que siempre hay que involucrarla en todo el proceso, ¿no? Eso es la parte más difícil de la psiquiatría infantil. Claro, porque la psiquiatría infantil efectivamente trabajáis con adulto muy de lleno porque trabajáis con los padres. O sea, gran parte del trabajo no es solo con el niño, es también con esos padres. Así es, así es. Bueno, la primera pregunta es obligada, Nuria. ¿Los niños también se deprimen? Que es así como empieza el título de tu libro, ¿no? Y como empieza tu libro. Pero ¿cómo? ¿A partir de qué edad? ¿Cuáles son los síntomas? Sé que esto da para manuales enteros, pero ¿qué nos podrías contar de esto? Bueno, los niños también se deprimen, es algo obvio, pero que se cuestiona muchísimo, ¿no? De ahí que fuera el título algo que llamara la atención y que nos hiciera cuestionarnos, ¿no? Pues realmente no hay una edad mínima para que un niño pueda deprimirse, eso no está establecido porque es muy difícil detectarlo, ¿no? Sobre todo a más pequeños es más difícil que ellos puedan expresarse y que nosotros podamos detectar los síntomas. Pero ¿qué pasa? Que los niños viven en sociedad, viven en una familia y no están exentos de que las cosas les puedan afectar, ¿no? Pueden sentirse presionados académicamente, pueden sufrir bullying, pueden tener un mal ambiente familiar, pues porque hay alguien enfermo o porque se estén divorciando los padres o que se estén preocupando por una enfermedad, ¿no? Y la manera que ellos puedan gestionar esas emociones o que los adultos puedan acompañarles, si no está correctamente hecho, puede desencadenar en una depresión, ¿no? ¿Y cuáles son así los síntomas un poquito que tú destacarías diferenciales o que pueden hacernos, o sea, que nos pueden llamar más la atención? Pues a ver, en adultos, por partir de una base que conocemos todos, ¿no? Siempre sabemos que está ahí la tristeza, la apatía, la desmotivación, el no disfrutar con lo que nos gusta, el aislamiento, y esto es como muy continuo, ¿no? Es muy lineal. El adulto siempre está así. Sin embargo, en niños lo que predomina es la irritabilidad, los cambios de conducta, cambios en el descanso, en el comportamiento, que cambie el humor, ¿no? Ahí es cuando hay mucho lío. Te dice, pero cuando está con los amigos sí que se ríe, juega, pero en casa está diferente. Y es como que entonces no puede estar deprimido. Sin embargo, en un niño sí que puede estar bien en un ambiente y mal en otro. Entonces, como te digo, es muy confuso y esto puede hacer que se retrase el diagnóstico tanto por parte de padres como de profesionales que no están entrenados. Sí, yo creo que justo esto que has comentado, estas fluctuaciones, entre comillas, ¿no? De que en un ambiente de repente les ven bien o en otros momentos les ven bien y les dificulta el comprender que puede haber algo, ¿no? Que esté mal. A mí esto me ha recordado un poco escuchándote a lo que ocurre a veces en el deterioro cognitivo, en algunas demencias, ¿no? Que justo en el otro extremo de la edad, que las personas mayores que tienen un deterioro cognitivo tienen también, incluso a veces en deterioros avanzados, hay lagunas de lucidez y momentos en los que aparentemente todo está bien, pero sin embargo hay un deterioro, ¿no? Pues me ha recordado un poco a eso, que aquí, bueno, yo creo que hay que fijarse como padres en eso, como bien has recalcado, esos síntomas que cambian muchas veces a través de la conducta, ¿no? O también a través de esas somatizaciones que son más frecuentes en niños, ¿no? Y que a lo mejor no son capaces de poner en palabras las cosas, no te van a llegar diciendo que están muy tristes porque les ha pasado esto y no lo van a esto o lo otro y no lo van a razonar como un adulto, pero a lo mejor nos cuentan a través de otro tipo de síntomas. Exactamente, ¿no? Las somatizaciones es otro de los temas que hablo en el libro, también vinculado a la ansiedad, ¿no? El niño no te va a decir, estoy deprimido, o es que últimamente noto que las cosas no me motivan, o no quiero ir al colegio pues porque me preocupa un examen, sino que te va a dar, te lo va a manifestar a través del cuerpo, ¿no? De las somatizaciones. El cuerpo habla cuando la cabeza no le estamos haciendo caso o no somos capaces de interpretarla. Y en los niños es algo súper habitual.
Sí, sí, no nos van a decir, tengo distorsiones cognitivas o indefensión aprendida, porque en adultos a veces sí que, ¿verdad? En consulta la gente lee tanto que ya vienen hasta con terminología científica a la hora de expresar cómo se encuentran. Claro, claro. Pero en niños como mucho más puro, ¿no? Si en realidad los niños, si sabemos leerlos y sabemos interpretarlos, vienen con la sintomatología mucho más pura, menos distorsionada que los adultos. Oye, ¿y qué es lo que más veis a día de hoy en cuanto a los trastornos mentales que con más frecuencia acuden a tu consulta? O incluso si nos puedes contar si esto ha cambiado en los últimos años a raíz de la pandemia. Yo, sobre todo en consulta, me viene mucho de niño con TDAH, aunque realmente los trastornos más frecuentes son la ansiedad, los tics, el trastorno obsesivo-compulsivo y la depresión. Lo que pasa que eso está como infradiagnosticado, ¿no? Porque para que te traigan a un niño ya cuando está deprimido a la consulta del psiquiatra, es que la depresión ha ido avanzando mucho, ha pasado a lo mejor por varios psicólogos y de nuevo el estigma de la salud mental y más el estigma en el niño. Para llevar a un niño en psiquiatra tenemos que estar ya súper desesperados para pedir esa ayuda. Y a raíz de la pandemia, pues por ejemplo en adolescentes sí que vemos mucho más trastornos de ansiedad, que vienen acompañadas muchas veces de autolesiones, de ideas de muerte y muchísimo trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Y además que aparecen cada vez antes y con sintomatología mucho más grave. Uh-huh. No, pues de eso te quiero preguntar también luego, pero antes de seguir avanzando en la entrevista, has mencionado lo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Yo esta es una cuestión que siempre me he hecho, ¿no? Y una temporada cuando acabé también vi un poquito de infantil y veía efectivamente también en el sistema público de salud muchísima demanda por este motivo, pero luego un porcentaje elevado no eran realmente trastornos por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cuál es digamos, tu impresión clínica en este sentido? ¿Qué porcentaje aproximado dirías que luego realmente es o que son realmente retrasos madurativos, ¿no? En retrasos, ¿no? O sea, simplemente parte del proceso madurativo emocional de los niños. Pues a ver, es que como todo lo que se empieza a hablar mucho, ¿no? Se empieza a distorsionar. Yo realmente creo que el TDAH está infradiagnosticado. ¿Por qué? Pues porque hay muchos fenotipos de TDAH. Entonces, el que todos tenemos en la cabeza es el niño hiperactivo con problemas de conducta, que se mete en líos, que va mal académicamente, ¿no? Parece que está ahí subrayado. Tiene que ir mal en el colegio. Cuando realmente hay muchos TDAH o TDA sin hiperactividad, sobre todo en niñas, que son niñas intelectualmente muy capaces que han ido compensando y realmente tienen un TDA, pero como han ido aprobando, no dan guerra, en casa se portan más o menos bien, esto no se llega a detectar, ¿no? Y luego hay otra parte que parece que cualquier niño disruptivo o cualquier niño movido tiene que tener la etiqueta de TDA. Entonces aquí hay un barullo impresionante que yo creo que es muy difícil dilucidar, poner esto en cifras, ¿no? En estadística. O sea que más bien es verdad que este diálogo, ¿no? Que se escucha en general mucho por la calle, en plan que hay un boom y un exceso de diagnóstico de TDAH. Tú como clínica más bien piensas que es lo contrario, que hay un infradiagnóstico todavía a día de hoy, aunque por supuesto puede haber muchos casos que no corresponden también con TDAH, ¿no? O sea, claro, es que muchos niños vienen derivados del colegio por demanda de los padres porque van mal académicamente. Y entonces si va mal académicamente ya automáticamente pensamos en un TDA. Y es que no todo el mundo tiene la misma capacidad cognitiva, ni todo el mundo está adaptado al mismo sistema académico. A lo mejor hay unos niños que se benefician de un tipo de colegio y no de otro, o de un tipo de educación y no de otro. O niños que llegan a ver por sospecha de TDA y cuando miras su agenda en el día da miedo. Tiene que ir al colegio a las 8 de la mañana porque va a madrugadores, come en el colegio, allí hace una extraescolar, luego va a fútbol, luego va a logopeda y te dicen que a las 7 de la tarde no se concentra estudiando. Y les digo, señora, yo tampoco. Entonces, ahí es donde está todo el barullo, toda la movida de distinguir lo que es TDA y lo que no. Lo que hay que sabemos que el TDA tiene unos criterios muy claros, que si el clínico que lo está evaluando, un psiquiatra o un psicólogo clínico, tiene experiencia y tiene claro qué es lo que tiene que buscar, qué es lo que tiene que explorar, se puede diagnosticar bien. Lo que no podemos es encasillar todo como TDA o negarnos a ver el TDA. Sí, que aquí estás diciendo TDA, trastorno por déficit de atención, específicamente. Que yo te he preguntado por el general, pero aquí estás refiriéndote tú principalmente a este. Eso es. Aprovecho para recordar a nuestros oyentes que, de hecho, con el doctor Quintero
Javier Quintero, jefe de servicio del Hospital Infanta Leonor de Madrid, grabamos un episodio sobre también trastorno por déficit de atención e hiperactividad y sobre las dificultades de concentración, ¿no? Que puedan experimentar, distinguir un poquito qué es dificultad de concentración y qué es algo que va más allá. Es el episodio número 49 de nuestro podcast, así que aquellos que quieran ampliar un poco en este campo, pues ya saben, pueden remitirse a ese episodio. Vale, y también te quería preguntar, Nuria, ¿cuáles son los mitos más frecuentes en torno a temas de la infancia, sobre todo a nivel de, bueno, pues de lo que atendemos, ¿no? Atendéis en salud mental, en psiquiatría de la infancia y la adolescencia? Buah, pues el primero es el título del libro, ¿no? Los niños no se deprimen. Los niños no tienen ansiedad. El TDAH no existe. Es un invento de las farmacéuticas o de las vacunas o de lo que se nos haya pasado por la cabeza en ese momento. Es que lo que le pasa al niño es que es un malcriado. Es que la anorexia, eso no existe. Eso se quita con un cañonazo de potaje, ¿no? Entonces parece que tenemos que negar la infancia, negar los problemas en la infancia o explicarlos de otras maneras. Y es que si la salud mental está estigmatizada en el adulto, en el niño aún más. Sí, ya se niegan en el adulto la existencia de este tipo de trastornos, en la infancia todavía más, ¿no? Así es. Nos cuesta mucho entender que puedan aparecer. Y yo creo que es importante recordar que además la mayor parte de los trastornos que atendemos en salud mental se han gestado en realidad en etapas muy precoces. Otra cosa es que muchos pues los detectemos ya tardíamente, pero digamos que en general la psiquiatría en general, porque evidentemente hay cuadros que aparecen más tardíamente, pero es una especialidad de la que empieza en la infancia, en el neurodesarrollo, en la mayor parte de los cuadros que atendemos. Y, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de especialidades como la neurología, que trabaja ya con algo que he perdido, ¿no? Más con lo neurodegenerativo, con la pérdida. Nosotros trabajamos con algo que emerge en esas etapas, ¿no? Celso Arango, uno de los psiquiatras, ¿no?, más relevantes de la actualidad a nivel español, bueno, nacional e incluso internacional, siempre destacaba esta parte, ¿no? Que en realidad que la psiquiatría infantil es que está ahí todo en la psiquiatría infantil y de la adolescencia, y que todo, ahora que incluso se ha separado la especialidad, es que los psiquiatras de adultos vamos a tener que seguir haciendo mucha formación de infantil, porque es importante ver al sujeto en todo longitudinalmente, ¿no? En su desarrollo desde la infancia, porque la infancia ha determinado muchísimo de lo que vemos en la edad adulta. Sí, de hecho, cuando empezamos a hacer la historia, tanto psiquiatras de adultos como infantiles, empezamos por cómo fue el embarazo, cómo fueron los primeros hitos del desarrollo, cómo hubo ansiedad de separación, cuándo fue la guardería, que siempre tiramos muy de atrás, ¿no? Y ahora que, hilando con tu libro, ¿no, Rosa?, que se empieza a hablar de trauma y microtrauma, incluso la historia personal de la madre, del embarazo, de cómo se fue gestando la idea de quedarse embarazada, todo eso sabemos que a día de hoy influye. Sí, ya hay gente que viene a la consulta y ya empieza, pues cuando yo estaba en el vientre materno de mi madre. El problema son los tiempos, ¿verdad? Sí. Es que, bueno, toda esta información no hace falta que salga en la primera consulta, que a veces es verdad que mandamos este mensaje de lo importante que es la infancia y luego nos lo quieren contar todo en una sola consulta. Y nosotros tenemos que ir haciendo esta labor un poco de ir dirigiendo hacia donde queremos ir, y luego ya, pues conforme nos vamos viendo en repetidas consultas, vamos tirando más del hilo y vamos sacando más información. Sí, si no, la primera consulta duraría 5 horas. Y eso no hay mente que lo aguante. Nada, difícil. Incluso a veces, ¿verdad?, para el propio sujeto contarlo, bueno, pues absolutamente todo de esta manera no siempre tiene por qué ser, ¿no?, positivo. Claro, que hay veces que no está preparado, ¿no? Hay temas que salen temas súper gordos, que salen consultas más tarde, que es cuando ya hay un vínculo, una confianza y el paciente se siente preparado para compartir esa información. Eso es. Muy bien, Nuria. Hemos mencionado un tema que es muy interesante, que de hecho yo también trato en mi libro, ¿no?, que es el campo de las somatizaciones, ¿no?, la expresión de problemas emocionales o psicológicos a través de síntomas físicos, ¿no? Una somatización son presencia de síntomas físicos como puedan ser cefaleas, dolores de cabeza o molestias gástricas, para los cuales no encontramos una causa médicamente, ¿no?, justificable. Y esto puede deberse a distintas razones, ¿no? Pero en los niños, como bien has introducido tú, pues a veces la propia limitación de la capacidad para expresar verbalmente sus emociones va a hacer que parte del lenguaje de un niño venga a través también de
estas pequeñas somatizaciones. Y hay algunas que son muy fáciles de identificar, ¿no? Si, por ejemplo, al niño no le apetece hacer algo, por lo menos yo ya lo veo en mis hijos muy claro, ¿no? La mía, la mayor, que tiene 5 añitos, sí que me dice lo de, ay, cuando me quiere hacer algo, es que me duele la cabeza o es que me duele la barriga, ¿no? La excusa idónea para no hacer alguna tarea. Y yo me pregunto, claro, ¿cómo podemos distinguir estas cosas un poquito más cotidianas y mayor relevancia de lo que sería ya el inicio de somatizaciones que nos podrían ser indicativo de algo que ya no es tan normal o que podría ser englobable dentro de algún trastorno? Claro, a ver, aquí sobre todo solemos detectar que son cambiantes, ¿no? Pues ahora de repente me duele Cuando hay un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza que se mantiene todo el día y va asociado a una circunstancia, ¿no? Pues a más estrés puntual o a una gripe o a un resfriado o algo así. Y tiene un principio y un fin. Pero cuando vemos que el dolor de cabeza solo aparece los domingos por la noche, o que el dolor de barriga solo aparece las noches que mamá duerme fuera, ¿no? O solamente cuando tengo clases de educación física o cosas así, entonces nos salta un poco la campanita de decir, uy, pues esto a lo mejor es una somatización, ¿no? Eso está muy claro. Pero hay veces que aparecen y desaparecen y a la vez vemos que hay un cambio en el niño, lo mismo, ¿no? Lo que hablamos de la conducta, del carácter, que le vemos más apagado o más hiperalerta, así. Entonces tenemos que decir, ¿y esto que está pasando físicamente, que tenemos que hacerle caso? De todas maneras, lo primero que tenemos que hacer es ir al pediatra, ¿no? Y decir, vamos a estudiarlo, no nos estemos pasando por encima algo gordo, y que el pediatra sea el que haga un estudio, un despistaje y te diga, no, pues mira, esto tiene pinta de ser una somatización. Y también súper importante cómo se le traslada al niño, ¿no? Porque hay muchas veces que este mensaje se da como culpabilizador, ¿no? De este niño lo que tiene es cuento, o no te pasa nada, te lo estás inventando. Entonces el niño vive esto con más culpa todavía, ¿no? En lugar de decir, me están ayudando, tengo yo la culpa de que me duele la barriga. Sino que el mensaje que tenemos que trasladar es el de explicarle, pues mira, no, cariño, lo que te está pasando es, ya nos quedamos tranquilos porque el pediatra ha dicho que el dolor de tripa no es algo grave, pero que puede estar indicándonos que te preocupa algo. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo podemos actuar? Y si no sabemos manejarlo, pues pedir ayuda, ¿no? Que no hay que llegar con el diagnóstico hecho a la consulta, sino que podemos ir a consultar, y por eso se llama así. Uh-huh. Sí, y también por otro lado está esto que nos has dicho, ¿no? De preguntarle al niño qué te preocupa. Puede ser que también en ese momento no nos diga mucho y puede ser que no vayamos a resolver la situación ese primer día, pero entiendo que ahí también será una pauta a seguir a lo largo de unos días, bueno, y en general en el largo plazo, ¿no? Entender y comprender que al final el expresarnos a través de las somatizaciones forma parte de una forma de expresión emocional. Y poder como transmitir también esto a nuestros hijos, ¿no? Sí, eso es. Y como muchas veces el trabajar con ello es el de ayudarle a expresar sus emociones, ¿no? Decir, vale, pues esto lo que te pasa es que estás preocupado, o esto que te pasa es que estás nervioso, o esto que te pasa, a los niños tenemos que educarles en emociones, ¿no? En que puedan verbalizar y que no necesiten expresar el malestar a través del cuerpo. Decimos en niños, pero es que las somatizaciones también existen en adultos. Claro, claro. Sí, efectivamente, y sabemos que cuanto mayor es nuestro vocabulario para expresar nuestras emociones y nos sintamos un poquito más libres y más capaces de reconocerlas, pues esto generalmente mejora. Y con los niños yo creo que una herramienta muy potente es trabajar esto a través de los cuentos, ¿no? Con cuentos, Sí, también incluso con escenas cotidianas nuestras, que podamos contarle cómo nos hemos podido sentir nosotros y cómo hemos podido tener síntomas similares, ¿no? A los que ellos experimentan. Sí, exactamente. Y hay veces que ellos no son conscientes y que lo hacemos eso a través del dibujo, del mindfulness, de conectar cuerpo con mente. Esas son las técnicas que hay que ir trabajando eso como psiquiatra infantil para poder ir sacándolas, ¿no? Y poder extraer la información que ellos no son capaces de expresar. No sé si te pillaré muy en frío, pero no sé si hay algún libro o cuento que te venga así a la mente con el que trabajéis vosotros o que recomendéis a las familias habitualmente que nos pueda recomendar, que no sea el monstruo de los colores. Hay una serie de libros que están muy bien, así muy conductuales, que se llaman ¿Qué hacer cuando? ¿Qué hacer cuando me preocupo demasiado? ¿Qué hacer cuando estoy nervioso?
Y entonces van guiando al niño a través de sus emociones a cómo ir gestionándolas, ¿no? Pero bueno, esos libros yo creo que también son buenos para trabajarlos en consulta, no decir, ¡hala, toma, léetelo! Sino es que necesitan un acompañamiento. Muy bien. Oye, dicho lo del monstruo de los colores, no porque no me guste, que me encanta, yo lo tengo en mi casa y lo he leído aquí montones de veces, sino porque daba por hecho que este libro lo tendrán ya muchísimas familias. Y bueno, es una cosa como muy introductoria, muy básica, y digo, imagino que habrá puentecitos donde se trabaje esto de una manera más específica. Yo tengo por ahí también algunos, y si te parece lo que vamos a hacer es dejar también un post con una recopilación de cuentos, que esto sería muy interesante, yo creo, como herramienta para los padres. Así que os invito a los que nos estéis oyendo, para cuando salga este podcast ya tendremos ese post preparado y podemos subirlo a las redes sociales de Piel a Cabeza. Bueno, y también estará presente en el de Nuria Núñez. Eso es. Otro temazo, Nuria, es el de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Bien nos has dicho que además han aumentado, especialmente en adolescentes, ¿no? La anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón son más comunes en esas edades y en el adulto joven, pero también pueden afectar a niños. Entiendo que, claro, generalmente será muy difícil de diagnosticar en niños, y tú, de hecho, en tu libro hablas específicamente de otro trastorno menos conocido, que es por el que yo te quiero preguntar ahora. Luego ya me dices si quieres que entremos en otro campo, pero hablas del TERIA, trastorno de evitación y restricción de la ingesta alimentaria. La pregunta sería, ¿nos lo puedes explicar un poco, ¿no? Y aclarar este término y cómo distinguirlo de, por ejemplo, un rechazo alimentario que entre dentro del proceso, ¿no? Del desarrollo de un niño, del desarrollo habitual? Sí, esta es una categoría que aparece en el DSM-5 en 2013, hasta ese momento no se contemplaba, ¿no? Y también es conocido con las siglas en inglés, que es ARFID. Se empieza a hablar de este tema, ¿no? De hecho, hay hospitales así más... Marta Carulla, por ejemplo, en Sant Joan de Déu sí que tiene una unidad o unas consultas monográficas sobre los ARFID. Pero sí que es verdad que yo hasta hace muy poquito no lo conocía, ¿no? Esto es lo que siempre parecía que era el niño delicado, el niño que no quiere comer, el niño, y de nuevo lo asociamos todo a pautas de educacionales, ¿no? Esto es que el padre, esto es que yo te lo arreglo un día, lo típico que se ha hecho toda la vida de no, pues si no para merendar, y si no para cenar, y si no te lo tomarás para no sé cuánto, y así se suponía que iba exponiendo el niño a alimentos, ¿no? Y hay niños que sí, que son niños delicados y lo que necesitan son pautas conductuales, pero se ha visto que puede haber otro origen, ¿no? Otra causa. Y eso puede ser, pues, niños que rechacen alimentos pues porque han tenido una mala experiencia, pues se atragantó con un hueso de pollo y desde entonces no quiere comer sólidos, ¿no? O hay otros niños, otra categoría dentro de los TERIA, que es que cualquier otra cosa en el mundo es más interesante que la comida, que la videoconsola, los legos, el libro, y entonces el ir a la mesa es como una pérdida de tiempo, que suele ir asociado más al perfil de hiperactivo, ¿no? O niños que la mesa hay muy mal ambiente a nivel familiar y prefieren hacer otra cosa antes que exponerse, ¿no? O también los niños que tienen problemas con las texturas, que va más vinculado a el trastorno del espectro autista, niños más neurodivergentes que la textura de una zanahoria le provoca muchísimo rechazo. Y esto se tiene que trabajar a nivel multidisciplinar, ¿no? Suele ser el pediatra el que lo detecta, el que tras poner unas pautas de exposición de alimentos, de trabajar con los padres y todo esto, ve que no hay un progreso, entonces suele demandar la ayuda de un psicólogo, un psiquiatra. También intervienen los logopedas, que tienen mucho para trabajar sobre integración sensorial, ayudarles a tragar, pero primero hay que ver qué se ha trabajado, qué es lo que se puede hacer y luego derivar al profesional adecuado, ¿no? Para actuar sobre el origen, no solamente la pauta conductual de qué es lo que tiene que hacer la familia en la mesa. Uh-huh. Interesante, Nuria. Y de estos TERIA sí que has mencionado, ¿cuál sería un poco el más habitual? Pues es muy habitual el miedo a la comida, ¿no? Pues niños que a lo mejor han tenido un atragantamiento o han tenido una alergia fuerte por una alergia alimentaria, o que a un alimento les ha sentado muy mal, le han tenido que estar ingresados, le cogen el miedo a ese alimento y empiezan a ampliarlo. Esto es lo más habitual dentro de los TERIA, ¿eh? Lo más habitual es el niño delicado. Pero si ya entramos en la categoría TERIA, este sería el más frecuente.
Bueno, al menos lo que me llega a mí como psiquiatra. Hmm. Sí, bueno, pero es un buen medidor, ¿no? Un buen aproximador para darnos una idea. Porque entiendo que habrá mucha gente que a lo mejor no había escuchado este término, no estaba familiarizado y efectivamente pues lo trataban como ¿no? Le llamarían pues la manía de mi hijo y bueno, está bien conocer esto y que lo estudiáis, lo tratáis y lo abordáis, ¿no? Desde este ámbito también multidisciplinar. Porque lo entiendo cuando estabas explicando lo de multidisciplinar, no te referías solo a los trastornos del espectro autista que has mencionado al final con el tema de las texturas, sino a todos, ¿no? Claro, a todos por ejemplo, el de atragantamiento, los logopedas trabajan en cómo tienen que tragarlo para que le pierdan el miedo. Toda esa parte tenemos que incluir a más profesionales. Vale. Oye, y yo pensando un poquito ya en general, también no sé si es mito, otra de las cosas, ¿no? Que se escucha mucho, ¿no? En la calle, en las conversaciones de padres o simplemente, ¿no? Entre amigos, es esto de cómo, de alguna manera, pues algunas familias que cuidan mucho la dieta, con la alimentación saludable, y que están como muy preocupadas en torno al peso, y como esto también, ¿no? Pues al final se proyecta ¿no? En las comidas familiares que ellos tendrán en su casa con sus hijos, y esto puede impactar de alguna manera para el futuro desarrollo de un TCA en esos niños. ¿Qué impresión tienes tú? ¿Qué dirías? Sí, totalmente. De hecho, a raíz del COVID, de la pandemia, que hemos tenido un aluvión en las consultas de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? De anorexia, de bulimia. Y una de las preguntas que siempre hacemos es cuál es la relación de la familia con la comida, ¿no? Y sí que hemos visto que detrás de estos trastornos hay una preocupación por la comida saludable. No, en casa no se puede pedir un globo, no se puede pedir la pizza solamente si la hacemos nosotros en casa. Eso, lo de distinguir entre comida sana, comida insana, aquí solo verduras, ¿no? Entonces, todo eso al final va calando en un mensaje de comidas buenas, comidas malas, peso bueno, peso malo, que puede ir afectando a sobre todo chicas, ¿no? Porque al final la prevalencia de estos trastornos es de 9 a 1 en mujeres. Y otra de las cosas importantes para prevenir en todo esto, el factor más importante es el comer con los niños en la mesa, ¿no? No los niños comen aparte o los niños desayunan con la cuidadora, comen en el colegio, luego meriendan con el papá y la cena mejor los acostamos antes y cenamos nosotros. Y resulta que el niño no ha hecho ni una sola comida con los padres a lo largo de la semana, ¿no? Porque ese es un momento de hacer la mesa y la comida como algo placentero, algo que se comparte. Incluso si la niña o el niño empiezan a hacer cosas raras, los padres lo detectan, ¿no? Porque si esto pasa en el comedor del colegio nadie se da cuenta. Pero si tú empiezas a ver que tu niña está apartando cosas del plato, o que está escondiendo, o que tiene un discurso como demonizando ciertos alimentos, cuanto antes lo detectes mejor. Pero si no compartes ese momento no lo vas a ver. Sí. Sí, yo creo que este papel que has descrito de cómo es la relación de la familia con la comida me parece sí, que al final juega un papel, no es que eso va a generar ya un trastorno de conducta alimentaria, pero el cómo esos niños se relacionen con la comida en un futuro, pues claro, va a estar marcado, ¿no? Por lo que han visto en casa, y dietas muy estrictas, muy rígidas, ¿no? Pues van a influir, ¿no? A marcar un poquito cómo se ha configurado también el cerebro de ese niño en torno a la comida. Muy bien, qué interesante, ¿eh? Todo este campo, la verdad que seguiría por ese campo, pero tenemos que ir avanzando y claro, tú tocas muchos temas en tu libro porque pretende ser una guía, ¿no? Genérica en la que, bueno, pues nos avisas sobre qué síntomas nos pueden señalar o nos deben hacer saltar las alarmas cuando somos padres en torno a sus características y a sus patrones, ¿no? Y a mí otro tema que me llama la atención y que mencionas en tu libro es el de las obsesiones y ciertas compulsiones o rituales que pueden aparecer en la infancia, ¿no? Y es que, claro, en los niños es común que aparezcan obsesiones temporales, ¿no? Pues con personajes de dibujos animados, con ciertos juguetes o con temas específicos. Algunos rituales como rutinas diarias que ellos mismos necesitan seguir, por ejemplo, antes de acostarse, y que les ayudan porque les proporciona seguridad y previsibilidad. A veces también vemos esa tendencia al coleccionismo de algunos objetos, ¿no? O de juguetes o de pegatinas que nos puede llamar la atención y puede ser que pensemos que
que no es normal, ¿no? Como, oye, es que está como muy obsesionado con esto, o le ha dado por coleccionar en exceso. En fin, ¿cómo podemos distinguir estas conductas que corresponden al desarrollo de la edad o que corresponden a estas etapas, ¿no? De lo que sería un trastorno, ya un trastorno obsesivo compulsivo, los que podáis ver en psiquiatría de la infancia y la adolescencia. Sí, como bien dices, ¿no? Hay por fases, ¿no? Hay un meme por ahí y ahora que además Bianca Granados, que estuvo aquí en el podcast hace unos capítulos, ¿no? Que está su hijo de 3 añitos obsesionado con los dinosaurios. Que parece que decir, ay, tendrá un autismo, tendrá un trastorno obsesivo compulsivo. No, son fases, ¿no? De decir, ¿cuándo sabe más una persona sobre dinosaurios? A los 4 años, cuando estudia paleontología y cuando tiene un niño de Sí, este lo compartí yo también ayer o antes de ayer justo. Eso es graciosísimo. Buenísimo. Entonces, estos son etapas normales, ¿no? Pues que van también un poco por modas. Pues ahora los Pokémon, o ahora los dinosaurios, o ahora Marvel, o ahora cosas así, ¿no? Pero esto es normal que vaya cambiando. ¿Cuándo hablamos de un trastorno obsesivo compulsivo en niños? Pues precisamente cuando no, en los niños, a diferencia del adulto, los niños no son conscientes de las obsesiones. Encuadro un poco. Un trastorno obsesivo compulsivo es a lo que aparece una obsesión, un miedo, el miedo a que alguien se muera, el miedo a que aparece algo terrible. Nosotros vivimos ese miedo, sufrimos de una forma muy fuerte y se alivia haciendo una compulsión. Una compulsión que puede ser dar 3 toquecitos, lavarme las manos, comprobar que he cerrado el coche 18 veces, ¿no? Me entra la obsesión de que no he cerrado el coche. Me entra la angustia y voy a comprobarlo. Ese es el trastorno obsesivo compulsivo. Y en niños, ellos no son conscientes de las obsesiones. Ellos saben que tienen un sufrimiento y que tienen que hacer algo para corregirlo, pero el niño no te va a decir cuál es su obsesión, ¿no? Pues tengo que lavarme mucho las manos, pero no sé por qué. Pero lo que hay ahí es un miedo a contaminarse o a enfermarse por algo. Que esto se disparó muchísimo con el COVID, que encima le mandaban unos mensajes a los niños de tienes que lavarte las manos todo el rato, no toques a nadie, no te acerques a la gente, y ahí hubo un repunte brutal de TOC que vimos en las consultas en niños. Y claro, tú le decías al padre que no se lave las manos tantas veces, que aprenda a coger cosas aunque las haya tocado otro, y en el colegio te daban justo el mensaje contrario, ¿no? Y el TOC sí que es algo bastante frecuente en la infancia y que podemos controlarlo y podemos ayudarles. Bueno, este detalle de justo lo de la pandemia, sí, claro. Por un lado un mensaje y por otro el contrario, ¿no? Que era el mensaje que se le daba a los padres de por favor, que no se lo lleven esto tan a lo rígido, porque encima ellos como que lo incorporan, ¿no? Según la edad. Claro. De una manera todavía más, ¿no? Cuadriculada. Y los niños que eran como más obsesivos, más formales, más tal, y tú le decías, no te laves las manos, y te decía, que me voy a morir. O sea, que la sensación que tenían los niños y que se les trasladaba en el colegio, que se les trasladaba todo el rato, era de te vas a morir. Entonces era como el caldo de cultivo perfecto para crear TOCs. Vamos, en definitiva hay que tener cuidado, ¿no? Al final cómo trasladamos los mensajes a los pequeños, porque claro, nos cuesta ponernos en su lugar, en el sentido que ellos ven todo de una manera muy polarizada, ¿no? Es blanco, es negro. Muy literal. Eso, y encima de una manera muy literal, no tienen esa capacidad para abstraerse y verlo con perspectiva, ¿no? Y entender que, bueno, no es eso. Pues si es A, es B, ¿no? Vale. También, Nuria, otro tema muy interesante y que de hecho abordas, ¿no? Es el tema del duelo. Como no es típico que al final la pregunta que se hacen muchos padres es si fallece alguien, si tenemos que tratar este tema con los niños y cómo tratarlo. Y siempre se da este mensaje, ¿no? De, bueno, pues claro que si ha fallecido alguien en la familia, pues ese niño va a pasar por un duelo, pero es que además la información la tenemos que trasladar de manera adecuada. Y muchas veces los padres dicen, vale, pero ¿qué es de manera adecuada? Mi hijo tiene 5 años, y otro dice, ya, pero el mío tiene 10, ¿qué es una manera adecuada de decírselo a un niño de 10 años, de 5, de 7, de 3? ¿Nos podría dar como unas pautas generales para cómo abordar este delicado tema con los más pequeños? Sí, lo primero que para poder ajustar el mensaje, primero tenemos que saber
cómo entienden los niños la muerte a cada edad, ¿no? Y luego esto, a su vez, hay que ajustarlo al nivel madurativo de nuestro hijo. Entonces entramos otra vez lo de siempre. No podemos dar pautas generales, ¿no? Hay que ajustarlas. Pero sí que hay que comprender cómo cada niño, igual que sabemos que un niño de 3 años no puede hacer multiplicaciones porque no está capacitado, pues es que un niño de 3 años no tiene conciencia de muerte. Pero eso no significa que no haya que darle ninguna explicación, ¿no? Pues que si ha fallecido el abuelo, o ha fallecido la mamá, o ha fallecido un primo, no sabe que se ha muerto, pero sí que sabe que no está, ¿no? Entonces, en ese caso, ni va a tener vocabulario para expresarse, se va a encontrar peor, le vamos a ver raro, pero sí que hay que decirle que, pues eso, que sí, que ha fallecido. ¿Y qué? ¿Que haya fallecido? Bueno, pues que ya no está, que no vas a volver a verle. ¿Y por qué? Pues porque estaba malito. ¿Y yo me puedo poner malito? Entonces hay que ir continuamente ajustando este mensaje, ¿no? Cuando ya tienen 3, 5 años, antes de entrar al colegio, sabe que esa persona no está, pero no sabe que ese proceso es irreversible, que no va a volver. O sea, el abuelo se ha muerto y tú dices, vale, y hay algunos padres que dicen, oye, es que ni se inmutó, pero es que en realidad ese niño piensa que el abuelo va a volver. O sea, no se plantea que esto es algo que es irreversible, ¿no? Y en la etapa ya escolar, a partir de los 6 años y hasta los 12, incorporamos el concepto de universalidad. No solamente se mueren las personas mayores, que es como el paso natural, sino que también se puede morir mi papá, o que también me puedo morir yo. Y ahí es cuando suele aparecer un miedo evolutivo a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Escucharles. Si es que la mayoría de las veces ellos mismos nos van a demandar la información y ellos mismos nos van a ir pautando cómo tenemos que darles el mensaje, ¿no? Lo que es importante es no dar mensajes confusos, ¿no? De decir, se fue a dormir. Y entonces, pues, ¿qué piensa un niño, no? Lo que hablábamos de pensamiento polarizado y literal. Y si yo me voy a dormir, a lo mejor no me despierto, ¿no? O ha pasado a mejor vida. Y dice, pero es que hay otras vidas. O tienes que ser fuerte. Abuelito no querría verte llorando. Y le estamos diciendo, no puedes mostrar tus emociones, ¿no? O te está observando desde el cielo y dice, ¿pero esto qué es? Que hay personas que me ven, ¿no? Que pueden llegar a ser muy, muy confusas. Y lo mismo con la enfermedad, ¿no? Porque pasa a veces, no, el abuelo se ha muerto. O el abuelo ha ido al hospital y de repente está muerto. Pues es que el niño, si un abuelito ingresa en el hospital, se va a notar que mamá no está en casa, que le está cuidando la tía, que el abuelo que comían con él todos los domingos no está. Y parece que queremos ahorrarle el mal trago de la enfermedad del abuelo, pero si el niño va entendiendo que se ha ido poniendo malito poco a poco, que los médicos no siempre pueden arreglarlo y que se puede despedir, pues entonces va a integrar muchísimo mejor esa experiencia que si el abuelo de repente desaparece, ¿no? Porque entonces también puede llegar y va a desaparecer papá y ahí aparece una ansiedad de separación, ¿no? Es que desde que se murió el abuelo no se quiere separar de mí y está todo el rato llamándome por teléfono a ver dónde estoy. O si me ve toser, está súper preocupado de que me vaya a pasar algo. Claro, es que en la cabeza de ese niño tenía un abuelo sano, porque nadie le explicó que estaba enfermo y ha desaparecido. Entonces le explota la cabeza. Es que justo esto que has dicho, ¿no? Que al final a veces ocultamos información y no somos conscientes del impacto negativo que también tiene pasar por alto de ciertas informaciones y que al final trabajarlo un poquito con sentido común y explicar bien las cosas le estamos ayudando a que procesen las cosas. Esto es como otros mensajes que yo creo que transmitís mucho, ¿no? Los psiquiatras infantiles, pues al final hablar ciertas cosas también esto sería lo contrario, que justo hablamos delante de los niños como si ellos no entendieran las cosas o no fueran conscientes y estamos haciendo un comentario negativo o positivo del niño delante de él, como si no estuviera, ¿no? Uh-huh. A veces estamos pensando que no se están enterando, ¿no? Y bueno, esto repito, que sería justo lo contrario, igual no se entiende el mensaje, pero tanto lo que hablamos como lo que no, es importante tratarlo con ellos, ¿no? Y de manera adecuada y ajustada, como tú bien nos has dicho, y esto tú lo trabajas de una manera más ampliada en tu libro, así sí. Que invitamos a nuestros oyentes a que lo lean. Ya vamos a ir acabando, Nuria, no te quiero quitar más tiempo, pero hay otro aspecto, ¿no? Que, bueno, esto ya es un poquito más genérico y te quería pedir tu opinión, porque los temas de educación en familia al final también van de la mano muchas veces de
cuadros que vemos, ¿no? en salud mental. Y se oye mucho estas voces ahora que mucha gente, ¿no? Dando consejos o, bueno, más que consejos, ayudándonos un poco a entender cómo se desarrolla el cerebro de un niño y cómo, por tanto, tenemos que educarles acordes a este desarrollo. Y sin embargo hay gente que dice, no, es que, jope, estas modernidades educativas de la educación en positivo, pues es que esto antes a mí me pegaban y a mí me pegaban 4 gritos y mira qué bien, ¿no? Y qué bien hemos salido todos. Entonces, básicamente es pedirte tu opinión sobre esa educación tradicional que hemos heredado y la educación actual, cuáles son un poco sus fortalezas y sus debilidades, cuál es la visión, ¿no? de una psiquiatra infantil como tú. Bueno, a ver, yo creo que la educación tradicional era más intuitiva, pero también más directiva, ¿no? Yo educo como me han educado a mí. Y en realidad, y trato a la gente, no solamente a mi hijo, sino a mi pareja o a mis amigos, como me han educado a mí, ¿no? Que es que volvemos a unirlo con el tema del apego, ¿no? Que también habéis hablado mucho en el podcast y que tú también tratas en el libro de los microtraumas. Lo que a mí me han enseñado es cómo yo funciono. Entonces, si a nosotros nos pegaban 4 gritos, ahora nos planteamos, con la información que tenemos, que a lo mejor esa no es la manera correcta, ¿no? Que en lugar de hacerlo tan directivo o tan autoritario, tenemos que empatizar, tenemos que explicar, tenemos que crear un fondo seguro para que el niño vaya tomando sus propias decisiones. ¿Qué pasa? De nuevo a la polarización, ¿no? Pasamos de una educación súper autoritaria a esto es jauja, porque no quiero que mi hijo se frustre, porque no quiero que mi hijo sufra, que no quiero que se enfrente a cosas que me tuve que enfrentar yo, ¿no? Pero si nos pasamos al otro extremo, también les estamos dejando desprotegidos. Entonces, aquí hay una serie de corrientes que intentan explicar todo esto, pero que no todo el mundo sabe entender o que no todo el mundo sabe aplicar. Educar en positivo no es malo. Educar en positivo te dice que antes que pegarle un grito al niño, le expliques por qué. El problema es el padre que lo entiende como que haga lo que le dé la gana. Que entonces le están... Claro, este matiz es súper importante, Nuria, que justo es que ahora has dado ahí en la diana y es que se confunde la educación en positivo con no poner límites. Esto es un gran error. Entonces, es que no estás diciendo que tu hijo haga lo que te dé la gana, es simplemente hacerlo con herramientas, hacerlo de otra manera más inteligente. Yo digo, es educar con inteligencia, no con la frustración que nos produce que no nos hagan caso, ¿no? Exactamente, entonces no decirle al niño era como una cosa ahí que estorbaba, que había que casi no educarle, ¿no? Sino había que acompañarle hasta que el niño empezara a trabajar y ya está. Y ahora nos planteamos otro tipo de circunstancias. Entonces, para mí está en el término medio, ¿no? En el apego seguro, que también hablo en los capítulos de introducción del libro, ¿no? El apego seguro significa que el niño sabe que yo soy su punto de seguridad, pero desde ahí le dejo explorar hasta los límites que yo quiero ponerles según cada etapa, ¿no? Y esos límites tienen que ir adaptándose a la edad y al nivel madurativo y a necesidades de la familia. Entonces, teniendo claro en realidad esos pocos conceptos, se puede llegar a hacer muy bien, pero sí que es verdad que si nos liamos a leer corrientes y tendencias y a gente y podemos hacernos un lío horroroso y luego tenemos que aplicarlo a nuestra propia historia, a nuestra propia familia y a nuestras propias circunstancias. Y que no siempre vamos a hacerlo igual de bien, porque habrá días que te cojas sobrepasada de trabajo, de que se te haya roto la lavadora y te venga el niño, y lo de educar en positivo, pues no, pues le pegas un grito, te desesperas y ya está. Y luego no hay que sentirse culpable, sino que hay que hablar con el niño y decir, oye, pues si mamá te ha gritado porque estoy desesperada, ahora mismo. Repararlo, ¿no? Todo eso se puede reparar. Que hemos pasado de el padre que grita a la madre culpable. Hay que matizarlo, que vivimos permanentemente en la culpa. Sí, buen matiz. Sí, que bueno, yo creo que al final también a todos nos gusta hacer reduccionismos ahora en la era de la polarización. Creo que fue la palabra más buscada en 2023, si no me equivoco, y es que tendemos a polarizarnos, o eres de educación positiva o eres de educación tradicional, y en el fondo, como bien indicas, casi todo está en un punto medio. Y además es que en la educación tradicional no quiere decir que sea educar a gritos y a golpes, ni la educación en positivo quiere decir que no haya límites, sino que yo creo que hay que profundizar y leer mucho, informarse mucho de fuentes siempre fiables, está claro, y bueno, y luego usar el sentido común y también, como bien has recalcado,
entender que no somos perfectos, que todos fallamos, que también la clave muchas veces está en saber reparar, ¿no? Y trabajar esto con nuestros hijos. Bueno, Nuria, yo creo que nos podemos despedir con esto, que hemos grabado un podcast donde hemos hecho un recorrido muy amplio. De verdad, muchas gracias, porque creo que desde luego la psiquiatría infantil es desconocida, ¿no? Y como tú bien dices, incluso más estigmatizada que la psiquiatría de adultos. Y bueno, tenéis una responsabilidad muy importante a día de hoy. Yo cada vez que hago una guardia, que ahora vienen un montón de niños y adolescentes a la urgencia, digo, qué trabajo, ¿no? Hacéis. A veces pienso, no sé ni cómo podéis, porque si en una consulta de adultos ya lleva mucho tiempo, digo, vosotros que tenéis que trabajar con el niño y con los padres, de verdad, ¿cómo os apañáis? Pues con más citas. Complicado, complicado. Tenéis una tarea, vamos, de verdad, agradeceros vuestro trabajo. Nuria, yo te voy a pedir quizás, no sé si nos quieres dar un mensaje final, una conclusión, o no sé si hay algún punto o 3 puntos que tú quieras destacar de tu libro. Por supuesto, yo invito de nuevo a nuestros oyentes a que lean tu libro, porque esto es solo un aperitivo de lo que tú tratas ahí, pero así ya nos despedimos con ese mensaje final. Sí, bueno, del libro pues diría eso, que es una guía, ¿no? Que es una guía de primeros auxilios, es decir, cuándo tengo que consultar, cuándo tengo que pedir ayuda, qué cosas me tienen que llamar la atención. Pero por otro lado, siempre digo que ante la duda consultar, ¿no? Que me estoy viendo mucho a raíz de la promoción del libro o entrevistas, que me preguntan muchos periodistas de ¿cuándo hay que ir por una depresión? Y parece que tienes que cumplir todos los ítems de la depresión para consultar a un psiquiatra. Y es como, no, tú si te encuentras fatigado vas a un cardiólogo, ¿no? No tienes que ir con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca hecha, ¿no? Entonces, ante cualquier duda, consultarlo. Primero con el pediatra, si no con un psicólogo, si no con un psiquiatra. Pero no os quedéis con la duda, que de hecho es el penúltimo capítulo del libro, que cuenta una historia muy, muy personal sobre el nacimiento de mi hija Marina. Y ante cualquier duda, consultar. Y luego no preocuparse, si leéis en el libro algo que os llama la atención, no preocuparse, pero sí ocuparse. No ir aplazando, ¿no? Bueno, ya se le pasará, bueno, esto es una tontería, porque realmente los psiquiatras infantiles nunca nos vamos a quedar con un caso que no sea necesario. Estamos saturadísimos. O sea, si vemos que algo realmente no necesita intervención, lo diremos a la casa que lo estáis haciendo estupendamente. Y si hay algo que sí que es necesario intervenir, pues entonces sí que lo abordaremos, ya sea con un tratamiento farmacológico, con una psicoterapia, con neuromodulación, con lo que sea, pero que nunca nos vamos a quedar por un paciente por quedarnos, ¿no? Buen recordatorio. Que a veces también se escucha esto de, no, sí, lo que quería era sacarnos los cuartos. Bueno, eso en el ámbito privado, pero bueno, yo creo que tanto en la privada como en la pública, lo que está, ¿no? Yo creo que están las consultas llenas. A mí a veces me piden recomendaciones y los psiquiatras me dicen, no me mandes porque yo ya no estoy cogiendo gente nueva, porque no me da, ¿no? Tenemos mucha demanda y, como tú bien dices, también una ética por la cual no vamos a marear a nadie. Y cuantas más altas podamos dar, que nuestro objetivo principal es dar altas. Eso es muy satisfactorio dar altas. Sin duda, sin duda. Pues con este mensaje nos vamos, Nuria, y nos despedimos ya en este episodio. Y nada, dar gracias a todos los que nos han acompañado y nos han escuchado, darte las gracias a ti y que espero que vuelvas pronto para seguir hablando de estos temas. También a los que nos escucháis y nos dais unas estrellitas, comentarios, sugerencias, ya sabéis que son bienvenidas y nos hacéis un favor enorme también si lo difundís a todos aquellos que creáis que les puede interesar. Hasta el próximo viernes.